No podemos ir a quitar la paja del vecino cuando tenemos el ojo cerrado, como 3/4 de cerrado ya de la basura que tenemos dentro. Podemos amar a nuestra madre, a nuestros hermanos, podemos tener dinero, llevarlos al hospital y eso no va a servir de nada. El Señor dice que Él traerá medicina, traerá salud. Entonces no es malo que la ciencia nos aporte una Tylenol o una Advil para curarnos un dolor de cabeza. Pero si nosotros de verdad decimos ser cristianos, si de verdad consideramos que Dios es el centro de nuestra vida, el primer paso a tomar es buscar del sanador. Sí, Señor, aleluya. Jehová Rafa, Señor, yo soy tu sanador. Dios, Bendito sea el Señor. Seguimos en el capítulo 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Vamos a brincar al versículo 6, porque ya me cayó mal ese indicio. Esa serpiente está muy malvada. Yo vine a traer buenas noticias. Santo Dios. Bendito sea el Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Santo de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo, aleluya. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es exactamente de lo que estamos hablando, de ese miedo. Yo quiero decirte que no te escondas más. Es mejor, dicen en Costa Rica, quedar como tonto una vez y no como tonto para toda la vida. Santo Dios. Y ahora yo quiero decirle, es mejor sentirse desnudo una vez y exponer ese pecado que sabemos que llevamos dentro, por medio del Espíritu Santo, que nos va a redarguir, que nos va a decir, que nos va a mostrar en que hemos fallado. Santo Dios. De esto se trata la sanidad. Gracias, Dios. De esto se trata la sanidad. Cuando tú perdones a tu padre por aquello que te hizo, vas a ser sano. Una persona que yo admiro su testimonio, de la forma que las cosas le sucedieron a ella, aunque muchas personas la critiquen, es Joyce Meyer. Amén, Santo Dios. Escucha el testimonio de una persona que fue ultrajada toda su niñez, y venir y pararse y vivir su vida dependiente de un Dios que tal vez un día clamó al cielo y decía: ¿dónde tú estás? Aleluya. ¿Por qué me sucede esto? Y yo le digo una cosa, de la cual estoy seguro: una persona no puede hablar de eso, de esa situación que le pasó, sin rencor, si no tiene a Dios adentro, si no pasó por un proceso doloroso, si no pasó por situaciones que simple y sencillamente muchas veces no queremos pasar. Amén, Santo Dios, aleluya. Nuestro Señor quiere traer sanidad a nuestras vidas. Nuestro Señor quiere traer a nuestra familia sanidad. Y muchas veces estamos en una condición donde simple y sencillamente no nos aguantamos ni nosotros solos. Aleluya, Santo Dios. Esa es una realidad. Pero Cristo ha venido a traer vida en abundancia. Aleluya, Santo Dios. Bendito eres Jesús. Santo eres Señor. Santo, santo. Alabamos y te bendecimos, Dios. Este capítulo habla de la misericordia del Señor. Esa misericordia de la cual tú y yo dependemos. Dice la palabra, versículo 12, Joel 2:12. Por eso pues, ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Si te das cuenta, el Señor está pidiendo algo
Él tiene un requerimiento. Y si Él dice, volveos a mí, es porque te alejaste. Amén, sí, Señor. El Señor quiere que vuelvas. Y mira las instrucciones, que el pretexto de la ignorancia para todo aquel que escuche esta palabra no sea más un pretexto. Convertidos de todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. No es, sí, está bien, yo levanto la mano y yo, sí, porque todo el mundo me está viendo y yo lo acepto. Yo quiero terminar con un testimonio de vida, el cual cambió mi vida. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Mi vida yo la creía completa, mi vida yo la creía excelente. El Señor ya me había sacado del alcoholismo, pero yo no sabía que era Dios que me había sacado, porque el día que se lo pedí se me olvidó. Se me olvidó que yo se lo había pedido y Él me lo dio. Santo Dios, aleluya. Cuando el Señor empezó a trabajar en mí, el Señor permitió mucho trabajo y muy buena paga. Y era mi ambición y compré un carro nuevo, usado, pero nuevo para mí, 2006. Una Caravan preciosa, con pocas millas. Compré un mobile home, una casita. No me acostaba hasta las 12 de la noche para levantarme a las 5:30 de la mañana, para irme a trabajar, para volver casi a las 9 de la noche, para ponerme a trabajar otra vez, para ponerle el piso nuevo, para ponerle los gabinetes nuevos, para pintar la casa, para rediseñarla, para arreglarle el aire acondicionado. El dinero entraba y entraba y entraba y entraba, hasta que un día me paró un policía de tránsito y me quitó mi licencia. Esa fue mi primera pérdida. 2 días después me quitaron mi carro. Yo no había pagado, esa es la realidad, pero había pedido tiempo y el Señor me dijo, yo le voy a dar tiempo, y no me lo dio. Yo estaba confiado de que el cheque del billetico que yo tenía iba a alcanzar y más, pero no llegó porque aquel que me mandó no lo quiso así. Perdí el carro, perdí la casa, pero en ese proceso de perder la casa, perdí mi salud. Salí un día a trabajar, a las 9 de la mañana empecé un sábado. Esto es 2 días después de haber perdido el carro, 5 días después de haber perdido la licencia. A las 9:30 de la mañana me caí de 12 pies. Mucha gente salta de 12 pies y no le pasa nada. Yo caí con el pie en una mala posición, me quebré mi tobillo. Cuando me llevaban en la ambulancia, el Señor empezó a tratar conmigo, y en aquel momento había un enfermero americano. Yo sentí la presencia de Dios como nunca la había sentido en mi vida. A causa de lo que me estaba sucediendo, yo solo podía ver para arriba. Y yo le dije a ese enfermero, ¿usted cree en Dios? Y me dijo, sí. Le digo, porque Él está aquí. Y él se quedó mudo. Él no pudo hablar. Esa presencia que yo estaba sintiendo, Él la sintió. Aleluya. Cuando eso, solo yo trabajaba en mi casa. Tenía 2 hijos. El cheque que me mandaban del Workers' Comp, que es la compañía que le manda a uno dinero en el que uno está enfermito, que no alcanza para nada, eran $300. Eso no alcanzaba, pero ni para la mitad. Ni para la mitad. Yo vi personas llegar a mi casa y darme $20, $50, una libra de manteca, una de sal, una de aceite, una de carne. Y yo sentía que el corazón se me desbarataba. Yo vi a personas que me habían visto con malos ojos, personas que yo consideré que me odiaban, ser tocadas por el corazón de Dios y decir, aquel está en necesidad. Dios escuchó mi clamor. Y yo le voy a decir algo, cuando yo conocí al Señor, a mí nadie me fue a hablar de Dios. Ese día, cuando yo le puedo decir a usted que yo conocí a Dios, el día que Dios me abrazó a mí, yo le voy a decir a usted que yo estaba en mi habitación solo,
con la puerta cerrada, viendo la crucifixión de Cristo Jesús en una película. Yo no pude hacer más que tirarme con aquel yeso, bien drogado por las pastillas que estaba tomando para el dolor, y hablar con Dios y decirle, ¿sabe qué, Señor? Yo ya no aguanto más. Yo ya no aguanto más. Mira a mis hijos, mira a mi esposa, mira. Pero Dios empezó a trabajar en mi vida y yo le entregué mi vida. Y me acuerdo que le dije, Señor, tómame. Tómame, que yo haré lo que tú quieras. Muchas personas han sido sanadas físicamente porque le han dicho, Señor, yo te entrego mi enfermedad. Si tú me sanas, yo te serviré. Y el Señor los ha sanado. Pero yo no fui tan vivo en ese momento. Yo le dije, quisiera lo que quisiera conmigo. Pero no le pedí que me sanara para servirle. Pero hasta el día de hoy lo hago. Hasta el día de hoy mi familia ha sido sanada, ha sido restaurada. Mi salud física la he recuperado. Aquel momento cambió mi vida. Dice la palabra que el Señor toca la puerta y llama. Y si alguno abre, Él entrará y cenará con él. Cuando hemos sido malos, cuando no le hemos vuelto la espalda al Señor, que el Señor quiere, como dice su palabra, volveos a mí. El Señor está desesperado porque te ama y te quiere sanar. El Señor está desesperado porque Él está tocando la puerta, pero ya no es suave. Ya no es suave, que Él toca. Cuando Él tocó a mi vida, yo le digo que Él tocó fuerte. Y le doy gloria al Señor porque esa enfermedad, ese dolor cambió mi vida.